reculando y resbalando. Yo quisiera cancelarlo, Rubén. La realidad es que si yo hago eso, soy un irresponsable porque le cuesta más al pueblo de Puerto Rico la cancelación de ese contrato. Personalmente, que el contrato de Luma debe cancelarse. Para esconder lo que ella verdaderamente quiere hacer, que es no cancelar el contrato de Luma. Igual que en muchos hogares en Puerto Rico, cada vez que hay una fluctuación de luz, se nos va la luz, se dañan los enseres, y ya se ha convertido en algo del pan nuestro de cada día, y eso no debería ocurrir. Por eso mi molestia, no solamente con Luma desde el día 1, por eso pedí que hubiera fiscalización de las agencias del Ejecutivo. Me alegra muchísimo que el gobernador haya nombrado ahora un secretario auxiliar para auditar esta situación de Luma, pero yo creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que debemos aprovechar este momento, esta coyuntura, donde siguen habiendo apagones como si fueran uso y costumbre, y yo creo que se debe ordenar al secretario de Justicia una evaluación del contrato de Luma para buscar rescindir de él. La realidad es que Luma no ha sido efectivo en mantener a nuestra ciudadanía con un buen sistema de electricidad, y yo sé que venimos arrastrando deficiencias de décadas y años de falta de mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ya ha pasado casi un año y no vemos mejoría, y todos los días tenemos un apagón distinto y hay una excusa distinta. El tiempo de demora en las reparaciones, en las averías, si es falta de personal, por qué no hay la poda no está al día. Hay tantas interrogantes que nunca se contestan, que ameritan que no solamente el negociado de energía, ahora el secretario nuevo que acaba de nombrar el gobernador para hacer esta evaluación, sino también el resto de las agencias. Y yo me ofrezco nuevamente a hacer una reunión como la hicimos el año pasado, con todos los componentes, y evaluar, ¿verdad?, los aspectos de dónde está la recuperación. Miren, nosotros hemos logrado conseguir en el Congreso más de 16 billones de dólares para reparación, mitigación, reconstrucción del sistema eléctrico. Y todavía al día de hoy no tenemos un desglose de cada una de esas obras, en dónde están, cuántos proyectos se han sometido, cuántos han sido aprobados por FEMA, de 16.900 millones de dólares. No podemos decir que la excusa es el dinero, porque el dinero está ahí. La pregunta es por qué más de 5 años de luego del huracán Irma y María todavía estamos en pañales en términos de esa recuperación energética. Así lo veo yo. Yo creo personalmente que el contrato de Luma debe cancelarse. Que de Falú a través de Noti1, y estoy con el representante Luis Raúl Torres, representante independiente. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos, Falú, que para mí es un placer y un honor estar contigo en tu programa. Qué bueno que está acá con nosotros la comisionada residente Jennifer González, que aspira a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, hace unas expresiones en el sentido que cuando ella llegue a la gobernación va a crear un SAR energético. Pero ¿por qué usted se ríe si todavía no le he hecho la pregunta? ¿Qué pasó? Un SAR energético. Es que eso me suena al SAR de la droga. ¿Te acuerdas aquello del SAR de la droga? Que venía a resolver todos los problemas contra la droga en Puerto Rico, y después tuvieron que desbaratar lo que era el SAR de la droga. Pues lo mismo le va a pasar al SAR de la energía que quiere crear Jennifer, otra capa burocrática para esconder lo que ella verdaderamente quiere hacer, que es no cancelar el contrato de Luma como le había prometido al país en la primaria contra Pedro Pierluisi, que lo retó diciendo que el contrato de Luma era malo, que había que cancelarlo, que Pedro Pierluisi no lo entendía, que le pidió al Departamento de Justicia Federal que abriera una investigación contra Luma porque podían haber hasta actos criminales en la operación del sistema eléctrico. Y ahora viene y dice que, es que el contrato no lo podemos cancelar porque ellos se quieren ir y lo que quieren es que le paguemos penalidad. Mira, yo quisiera, ¿verdad?, y lo dije al principio cuando el contrato se otorgó, que el secretario de Justicia debió haber evaluado los términos y contrataciones de un contrato que es leonino y que no defiende los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero a veces yo me pregunto, Rubén, si todas estas cosas que Luma dice y hace no es un pretexto para irse y cobrar más porque el contrato se cancele. O sea, a veces uno tiene que cuestionarse el reclamo de fondos diarios, el que necesitan más, el que no haya luz, si en realidad esta gente quiere irse y cobrar mucho más por la cancelación del contrato. A veces yo me tengo que cuestionar eso. Yo no sé si eso es lo que subyace ahí, pero en Arroyo Habichuela, cancelar un contrato como ese le cuesta más al pueblo de Puerto Rico inmediatamente. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es con las métricas, imponiéndoles criterios, revisando ese contrato todo el tiempo y teniendo un comité, no es una sola persona, yo lo voy a usar, pero voy a usar con un equipo de trabajo que esté fiscalizando, dándole seguimiento a esto. No se le puede dejar pasar ninguna. O sea, que está reculando la comisionada residente. Reculando y resbalando. Yo creo que esta es el primer resbalón que ella da como candidata a la gobernación.
Obviamente el tema energético es un tema de gran preocupación para todo el pueblo de Puerto Rico, máxime cuando estamos viendo lo que está ocurriendo luego del paso de la tormenta Ernesto, y obviamente la gente cuando va en este próximo noviembre a votar va a tener en consideración este tema energético, claro, cómo se ha trabajado. Claro, mira, la tormenta Ernesto es una tormenta tropical que solamente rozó Puerto Rico. Obviamente afectó bastante a las islas, municipios de Vieques y Culebra y también algunos de los municipios del oeste y de la montaña, pero a la mayor parte de Puerto Rico no le hizo nada. Y nosotros llevamos ya casi 7, 8 días sin servicio eléctrico desde que pasó esa tormenta. Todavía hay miles de puertorriqueñas y puertorriqueños en un momento dado por causa de Luma, la mayor parte, que tumbó el sistema a las 2 y pico de la madrugada, dejó a 200,000 abonados sin servicio eléctrico el día que supone que llegaba la tormenta. Durante ese mismo día, martes, dejó a 750,000 abonados sin servicio, que eso implica que pueden haber habido como 2 millones de personas sin servicio eléctrico en nuestro país. Y ahora, por causa de Genera también, que la generación está fallando en distintas plantas de generación, esto es algo bien serio, bien crítico. Y me parece que la comisionada residente no debe jugar a la política con este tema. Sin querer ser abogado del diablo, el planteamiento que hay es que el sistema energético de Puerto Rico es un sistema bien frágil, que prácticamente estaba al borde de ser inservible. Que cómo esperan que estas personas puedan hacer milagros de la noche a la mañana. Uno de los planteamientos que uno escucha por ahí. Bueno, eso es totalmente falso, porque sí hay mucha maquinaria en nuestras plantas de generación y en los cables que pueden tener muchísimos años, pero la mayoría de esos equipos tienen muchos años de duración, 60, 70 años. En segundo lugar, si se le da el mantenimiento adecuado, eso es como cuando tú tienes un carro, tú compras un carro y lo saldas, tú puedes decidir, bueno, lo voy a cambiar por uno nuevo porque ya está viejito, o le doy el mantenimiento y lo conservo y no tengo una deuda encima. La realidad es que la Autoridad de Energía Eléctrica pasó por los huracanes Irma y María, pasó por los huracanes Hugo, por muchos huracanes que tuvimos antes y no tenían dinero en aquel momento para hacer las reparaciones adecuadas al sistema eléctrico. Luma llega después del huracán Irma y María aquí y tiene 9.500 millones disponibles para reparar la red eléctrica. Tiene 6.000 millones de fondos de mitigación para ayudarse en esas reparaciones. Más hay otra cantidad de fondos en el Departamento de la Vivienda que se pueden usar para cosas que sean del sistema eléctrico del país. Luma tiene el dinero, tiene el personal, tiene un contrato que se le pagan 130 millones anualmente y tiene 600 millones de presupuesto para pagar toda su operación. ¿Y cómo es posible que Luma no esté haciendo el trabajo que tiene que hacer después de 4 años de estar a cargo? La realidad es que el verdadero problema que tiene Luma, yo lo vengo diciendo desde el día 1 en que empecé esta investigación, es que nunca han tenido ni los celadores de línea ni el personal técnico suficiente para poder atender el mantenimiento de la red eléctrica, poder hacer las reparaciones de los daños que causaron los huracanes y poder hacer la reconstrucción de los proyectos nuevos que hay que elaborar para que la red sea resiliente. Gracias, representante Luis Raúl Torres, representante independiente, por haber estado con nosotros aquí un ratito en el pique de Falú. Muchas gracias, te vi en el Senado. Estuve en el Senado hoy cubriendo otra pista, pero lo tengo que dejar ya porque... ¿Y estaban calientes? Sí, calientita. Bueno. Mi camarógrafa dice que tiene hambre. Que pique y coma. Le quiere dar muela a algo. Sí, no, definitivamente. Pero eso lo hablamos después.